Bienvenidos a la tercera clase sobre el tema de la familia. Estamos en medio de una serie de enseñanzas y estaremos unas cuantas semanas con este tema también. La semana pasada hablamos de dos palabras, la clase anterior, hablamos de la formación de la mujer en relación con el hombre en Génesis 2, versículos versículo 18. Y el Eterno Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, dice algunas versiones, yo lo traduje como una ayuda opuesta a él. Y miramos esas dos palabras, ayuda y opuesta, y estudiamos la función de la mujer en relación con el hombre a base de estas dos palabras hebreas. Ezer, que es la palabra ayuda, y kenegdo, que esté en una situación enfrente de él, digamos, opuesta a él. Bien, seguiremos estudiando Génesis capítulo 2, mirando la función del hombre y la mujer en su relación en el matrimonio. En el capítulo 2, versículo 21 y 22 está escrito: entonces Hashem Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y se durmió, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Hashem Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Este texto nos puede enseñar varias cosas. Primero, que la mujer no fue creada como un ser separado del hombre, y eso también hablamos la semana pasada o la clase anterior, que dentro del ser humano estaba lo femenino, y Hashem ahora separa lo femenino de lo masculino y hace un ser separado, digamos, pero no toma ese ser del polvo de la tierra como una creación separada, sino usa ya algo que existe y separa eso que existe. Tomó una parte del ser humano, digamos, porque la palabra hombre en hebreo, Adam, significa también ser humano. Y implica también, los dos juntos son Adam. Tanto varón como mujer son llamados Adam. Lo vemos en el capítulo 5 de Génesis, que los dos juntos son llamados Adam, ser humano. Y entonces, en este caso, la mujer, la parte femenina, fue separada del ser humano, y ahí el Eterno creó la mujer al lado. Y dice aquí que formó una mujer, pero si miramos en el hebreo, estoy mirando en la Biblia de las Américas, dice formó una mujer. Vamos a ver Reina Valera 95, hizo una mujer. Si miramos en el texto hebreo, vemos que usa la palabra vayiven. Con otras palabras, construyó, edificó una mujer. Es algo que fue edificada, construida. Y entonces es algo que el Eterno hizo de un material que ya existía, digamos. Lo multiplicó. No sé cómo lo hizo, pero bueno, él sabe hacer las cosas bien.
Eh, Esta ilustración del sueño de Adán, también podemos entender la palabra Adán como raza humana, como ser humano, pero también como el varón. Y Pablo lo explica, que el varón fue creado primero, luego la mujer. Y eso tiene también implicaciones de relaciones entre varón y esposa. La mujer no fue tomada del polvo de la tierra para ser aplastada, ni de la cabeza del varón para dominarlo, sino de su lado para igualarlo. Ahora, hay diferentes opiniones. ¿Qué fue lo que Hashem sacó del ser humano? Según Rashi, el texto hebreo no habla de costillas, sino de costados. De esta manera Hashem sacaría la parte femenina del hombre para construir una mujer. Por otro lado, el rabí Eliezer enseña que Hashem sacó una costilla y con esa costilla construyó una mujer. El Targum de Jonatán dice que se trataba de la 13ª vértebra del hombre. Bueno, son discusiones más profundas que no vamos a entrar en ellas. En este episodio de la formación de la mujer encontramos una hermosa ilustración profética en cuanto a la preparación de la novia del Mesías. En Romanos 5 está escrito que Adán fue creado a imagen del que iba a venir. O sea, hay una relación entre Adán, Harishon, el primer Adán, y el que iba a venir, el Mesías. Hay una gran similitud entre estos dos y Pablo lo enseña bien profundo en Romanos capítulo 5 cuando habla del primer hombre y el segundo hombre, el primer Adán y el último Adán. Y el último Adán y el segundo hombre es Yeshua el Mesías. Hay una similitud entre estos dos, entre el primer hombre Adán y el segundo hombre Yeshua, el Mesías. Por lo tanto, aquí cuando Adán es dormido, es anestesiado por Hashem para la operación que iba a pasar, es una figura profética de lo que iba a pasar más adelante con el Mesías, con Yeshua. En el plan eterno del Padre Celestial, el Mesías había sido destinado para ser el gobernante sobre todo el universo. Está escrito que todo fue creado por medio de él y para él. Este gobierno fue reflejado en el hombre, Adán, en relación con los animales y la tierra. Hashem le puso para gobernar. Sin embargo, como el hombre no debía ejercer ese dominio solo, la mujer fue sacada de él, del ser humano, para que hubiera un gobierno colectivo de hombre y mujer. De la misma manera, Hashem decidió sacar del Mesías una esposa complementaria para compartir con él el gobierno de toda creación, según yo entiendo. Tanto invisible como visible. Y ahí no sé bien hasta dónde va a llegar el papel de la novia del Mesías. Pero parece ser que ella va a compartir también su gobierno sobre los seres invisibles ahora al ojo. Y si vemos en los escritos de los evangelios, por ejemplo, y Pablo también dice que los que son fieles, ellos van a juzgar a los ángeles. Y claro, tendrán una posición y una capacidad espiritual superior a los ángeles, no como ahora tenemos los hombres, en la resurrección y la transformación en el futuro. Por lo tanto, los que son fieles al Mesías, los que vencen, serán dignos de ser novia del Mesías y así compartirán con él el gobierno de todas las cosas creadas. Y de la misma manera que el hombre fue puesto bajo un sueño profundo, el Mesías tenía que pasar por el sueño de la muerte. Durante el sueño, la mujer fue sacada del hombre
Y de esta misma manera la novia del Mesías fue sacada a base de la muerte del Mesías. La muerte del Mesías es la base, el fundamento sobre la cual la novia podía ser sacada, formada y perfeccionada. Ahí vemos cuando Hashem saca la parte, digamos, femenina del ser humano, no es completa. Él tiene que edificar, construir algo de ese hueso o esa parte que él había tomado de Adán. De esa forma, la novia no es perfecta al principio, es un proceso de crecimiento, de formación, de perfeccionamiento, para poder ser una ayuda complementaria en el gobierno mesiánico universal. Esto no significa que la novia no existiera antes de la muerte del Mesías Yeshua. Y eso son pensamientos profundos. Cuando entramos en tiempos, el tiempo en las esferas superiores no es como aquí, en este mundo físico. Y esto se refleja también en el texto hebreo. Cuando tú lees en las Escrituras, hay un fenómeno que se llama Vav inversa. La palabra Vav es la palabra I en castellano. Por ejemplo, Vayikra, quizás alguien conoce la palabra Vayikra. Ahí tienes la primera letra Vav, que se pronuncia Va, en este caso. Y luego tienes la otra palabra Yikra. Yikra es llamará. Llamará. Entonces pones una Vav delante, que significa I. Va Yikra significa literalmente y llamará. Sin embargo, en el texto hebreo de las Escrituras, del Tanaj, aparece este fenómeno de la Vav inversa. Es decir, cuando la Vav está delante del verbo, el verbo es transformado de pasado al futuro o del futuro al pasado. Y en este caso el verbo está en futuro, vayikra, y llamará, y tiene una vav delante. Entonces la traducción de esta palabra es y llamó. Y eso es la primera palabra de Levítico. El libro de Levítico es llamado Vayikra en hebreo. Y Vayikra literalmente quiere decir y llamará. Como decir, y llamará el Eterno a Moisés diciendo. Pero eso no es correcto porque es un relato de lo que pasó. Por lo tanto, cuando la vav aparece delante del verbo, el tiempo del verbo es transformado. Y es un fenómeno muy interesante, muy raro. Le pregunté a mi profesor de hebreo, ¿aparece este fenómeno en otros textos hebreos? Y dice, no, solamente en las Escrituras. Para mí salió una luz fantástica cuando descubrí esta verdad. Y empecé a pensar en el Eterno, que está fuera del tiempo. Él no está limitado al tiempo. Para Él, como Él es el existente. Existe en todo momento. O sea, para Él no existe el futuro ni el pasado. El futuro y el pasado es algo de esta creación. Nosotros estamos limitados dentro de un tiempo. Ahora, nosotros vivimos en el ahora, en el presente, que es muy, muy corto, no existe realmente, es una milésima de segundo, y ya pasó. O sea, el presente es algo muy, muy infinito, muy pequeño. Pero el futuro no lo hemos visto, pero estamos yendo hacia el futuro todo el tiempo, y el pasado ya lo podemos mirar y estudiar y aprender de él. Para el Eterno no existe ni el futuro ni el pasado. Él está presente en todo tiempo. Con otras palabras, para Él da lo mismo si es el futuro o el pasado. Por lo tanto, cuando Él dice, y llamó Hashem a Moshe diciendo, podría decir también, y llamará el Eterno
a Moshe diciendo, porque para él no importa si es pasado o futuro. Eso también implicaría que la Torá habla como si no hubiese pasado lo que pasó, sino que pasará lo que pasó. La Torá relata relata, por ejemplo, la creación, relata lo que pasó con Abraham, relata lo que pasó con la salida en la salida de Egipto, pero todo está, casi, con este fenómeno de la Vav inversa, lo cual implica que está escrito en futuro, como si no hubiera pasado, que va a pasar en el futuro. Y eso nos indica que la Torá ya se escribió en el cielo, entre comillas, se escribió en el cielo antes de la creación y el desarrollo de toda la historia humana. Con otras palabras, para Hashem no existe el pasado ni el futuro. Y si él decide revelar el Mesías sufriente en medio de los tiempos, después de 4000 años después de la creación, esa muerte expiatoria puede en las esferas espirituales, en las esferas celestiales, en el corazón de Hashem, en su justicia infinita, cubrir también los pecados cometidos del pasado. Con otras palabras, Hashem puede cargar sobre él en el tiempo, poner dentro de su cuerpo el pecado de todos los hombres, del pasado, del presente y del futuro, incluso los pecados de los que todavía no habían nacido, porque Hashem está en el presente siempre, Él es siempre presente. Por lo tanto, para Él no existe el futuro, o sea, Él nos ve ahora mismo presentes, Él nos ve en el futuro, como ahora presente. Y Él puede tomar nuestros pecados del futuro incluso y trasladarlos al cuerpo de Yeshua y dejar que Él muera por nosotros. Y Él lleva el castigo de toda la raza humana, porque el Eterno es eterno. Esto es una verdad que debemos tener presente. Ahora, si entonces hablamos de la novia del Mesías, y si hablamos de la ilustración de Adán, del primer hombre que fue dormido, y de él se sacó una mujer, se construyó una mujer a base de materiales que existían dentro de él, y eso es una figura de lo que iba a pasar con el Mesías cuando iba a morir por nosotros 4000 años más tarde. De la muerte del Mesías es sacada una novia. O sea, de la realidad, del efecto, de la influencia, del impacto espiritual y de las consecuencias jurídicas espirituales de la muerte del Mesías sufriente, sale una novia, sale una mujer. El Eterno está construyendo, no sacando en perfección directa, sino poco a poco construyendo un pueblo, un grupo de personas, un conjunto de seres santos que van a formar la novia del Mesías para su gobierno futuro sobre el mundo. Y esa novia es, aunque Yeshua murió 4000 años después de Adán, los efectos de su muerte pueden influir también antes de su muerte. Me explico, por eso dije todo lo de antes, para que entendamos que en el mundo celestial el Eterno puede aplicar algo del futuro sobre las vidas de los que vivieron en el pasado. Quiero decir esto para decir que la novia existía antes de la muerte de Yeshua. Hashem no está limitado ahí al tiempo, es decir, no podemos decir que como Yeshua murió 4000 años después de Adán, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Rabenu, David, el rey, no son parte de la novia, no podemos decir eso. Pero sí podemos decir que a base de la muerte de Yeshua, la novia es perfeccionada. La novia es construida, la novia es perfeccionada.
Aquí sale una pregunta. La novia es Israel e hijos de Noah conversos a Yeshua. Yo diría sí y no. Aquí entramos en un tema, ¿quién es la novia? Y eso es una pregunta. Llevo años y años y años intentando de entender y contestar esa pregunta. Y tengo que decir que todavía no tengo toda la respuesta. Lo que sí me interesa saber es, por un lado, Israel tiene mucho que ver con la novia, eso está claro. Las naciones tienen que ver con la novia también, y voy a dar escrituras que muestran esto. Sin embargo, no todo Israel será la novia, y no todos los justos de las naciones, según entiendo, con mi humilde opinión, no serán la novia, sino un grupo reducido de Israel y un grupo reducido de los santos de las naciones. Encontramos en las Escrituras diferentes niveles de recompensa en el mundo venidero, dependiendo de nuestras obras, dependiendo de nuestra fe, dependiendo de nuestra fidelidad. Dice que tendremos recompensa según hayamos actuado en el cuerpo. También encontramos temas como el fruto, que es la respuesta a los que reciben la palabra que es sembrada por el sembrador. Algunos dan 30, otros dan 60, otros dan 100. Ahí vemos diferentes niveles de respuesta entre los creyentes, entre los que reciben la palabra, la semilla del sembrador, que es la palabra de vida, que da vida a los muertos. Entonces, aunque uno haya recibido la salvación, aunque uno tenga acceso al mundo venidero, no necesariamente implica que sea parte de la novia. Por supuesto, tendrá una felicidad eterna, gloriosa, todo lo que quieras llamar, mucho mejor que de lo que podamos imaginarnos. Pero yo personalmente estoy convencido de que no todos los que pasarán al reino venidero serán la novia del Mesías. Pero serán tanto de Israel, como pueblo judío, como de las naciones. Y todo depende de la fe y de la fidelidad que uno haya tenido a Hashem y a su Mesías. Si vemos en Juan capítulo 3, versículo 29, la predicación de Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista, aquí está escrito: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Juan el Bautista vivía antes de la muerte de Yeshua. Esto fue al principio del ministerio de Yeshua, Juan capítulo 3. Y ahí él ya habla de una novia. El problema fue que la gente se apartaba de Juan y se fue con Yeshua. Problema, entre comillas. Vinieron a Yohanan y le dijeron rabí. ¿Ves? Están llamando a Juan el Bautista rabino. Él fue rabí. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. ¿Ves? Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no les dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya.
¿Quién es el novio en esta ilustración? Yeshua. ¿Quién es la novia? Los que van detrás de Yeshua, ¿verdad? Todos van a él, dicen los que dieron informe a Yohanan, y él llama a estas personas la novia. El amigo del novio, ¿quién es? Es él, Yohanan, Juan. En la tradición de los matrimonios de ese tiempo, el amigo del novio tenía un papel muy importante. Era el amigo del novio, es decir, aquí hay un novio que hace el papel de mediar, de hablar con la novia y digamos ser un intermediario entre el novio y la novia para hacer que la novia esté preparada para el novio y el novio esté preparado para la novia, para el casamiento futuro. Entonces hay una gran tentación de que el amigo del novio se enamore de la novia o la novia se enamore del amigo. Y ahí se causa un lío tremendo que ya te puedes imaginar lo que eso podría causar emocionalmente. Juan dice, yo no soy el novio. Yo soy el amigo del novio. Mi papel no es ser protagonista. Mi papel no es coger a estas personas que son creyentes y arrastrarlas detrás de mí. Mi papel es llevar a esas personas a Yeshua, para que esas personas se unan con él, y él llama a estas personas la novia. Esta es una muestra de que los creyentes, los temerosos de Dios, que escuchaban el mensaje profético de Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, ellos eran la novia. No eran todos de Israel, pero un grupo reducido dentro de Israel que son por él identificados como la novia, y esta novia se acercaba cada vez más y seguía a Yeshua. Bien, aquí hemos aprendido que la novia ya existía antes de la muerte de Yeshua. Otro texto en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, nos muestra lo mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aquí dice que el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella. La pregunta que podríamos hacer sería esta. ¿Existía la congregación antes de la muerte del Mesías? Según este texto, dice que el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella. Si no hubiese existido una congregación, él no podría ni amarla ni entregarse por ella. Con otras palabras, la congregación por la cual el Mesías murió ya existía antes de su muerte. Estos textos enseñan que la novia del Mesías ya existía antes de que él se entregara para morir por ella. Sin embargo, la muerte del Mesías era necesaria para poder perfeccionarla, para que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahí tú ves 3 niveles también, como hemos dicho antes.
3 niveles de purificación, de elevación espiritual. Ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. 3 niveles. Corresponde a los 3 niveles del tabernáculo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Corresponde al fruto de la semilla del sembrador, 30, 60 y 100. 3 niveles. Se ve que para ser novia hay que pasar por los 3. Hay que llegar a las 3 purificaciones, digámoslo así, o 3 tratos para que no tengamos mancha. Eso no es suficiente. Hace falta también otro proceso para quitar las arrugas. Y no es suficiente eso tampoco. Hace falta otro tratamiento de la candidata para ser novia. Toda cosa semejante. Que no es mancha ni arruga, pero toda cosa semejante. A ese nivel, que es el 100, es el nivel de la novia del Mesías. Que Él quiere que lleguen muchos, pero como está escrito también, muchos son llamados y pocos escogidos. No todos están dispuestos a entrar en esa disciplina, a ser moldeados, a ser purificados, a abandonar el pecado totalmente, a abandonarse dentro de él. También encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1, un texto que habla de 3 niveles de la voluntad de Dios. Aquí tenemos también 3. Romanos 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Eso se hace por la palabra. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí ves otra vez 3 niveles de la voluntad de Dios. Tú puedes estar dentro de la voluntad de Dios haciendo lo bueno. Es el 30. Pero hay un nivel superior. La voluntad aceptable o agradable, como dice otra versión, es 60. Pero también hay algo mucho mejor, que es lo perfecto, la voluntad perfecta de Dios, que es el 100. Según entiendo, la novia se compone de las personas que hacen la perfecta voluntad de Dios, que están en el nivel más alto. También encontramos en las Escrituras, en las parábolas, otros que están en las bodas, no solamente el novio y la novia, están los invitados, están las vírgenes, están los de fuera, digamos que no entran. O sea, hay mucho tipo de niveles para el Olam Haba, el mundo venidero. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos, si queremos ser parte de este gobierno del Mesías, esforzarnos para llegar a los niveles superiores. La congregación del Mesías son los fieles dentro del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías 31, versículo 4. Dice: de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Aquí habla de edificación. Como vimos ahí, la palabra hebrea para la construcción de la mujer fue vayiven, es decir, que sí, ahí tenemos una vav inversa también, y construirá, y edificará. Pero como el texto habla de algo que pasó, se entiende como y construyó de la costilla, Dios construyó de la costilla una mujer. Pero ahí usa la palabra construir o edificar. Y aquí vamos a revisar el hebreo aquí en Jeremías. Aquí dice: Od ebnech ve
Nevnit, creo que hay que traducir, hay que pronunciar, Betulat Israel. Es decir, otra vez serás edificada no, otra vez te edificaré y serás edificada, Virgen de Israel. Y es la misma palabra que se usa en Génesis 2 con la construcción de la mujer. De edificar, construir. Y aquí él habla de Israel que va a ser construida o edificada y la llama Virgen de Israel. Y si comparamos este texto con Mateo 16:18, ahí dice, yo sobre esta roca edificaré mi congregación. Yeshua habló de su congregación que va a ser edificada. ¿Te das cuenta? Es la misma palabra, el mismo concepto de construir, edificar una mujer, como encontramos en Génesis 2. Y está conectada también esta obra de construir la congregación con Jeremías. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Con otras palabras, lo que quiero mostrar con esto es decir que dentro de Israel hay algo que es la construcción de Dios, que va a ser la novia, la mujer del Mesías, del futuro rey sobre toda la creación. También están incluidos los justos de las naciones en este proyecto, como vemos en 2 Corintios 11, versículo 2, donde está escrito, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, dice Pablo, un shaliach de Yeshua y un enviado de Dios. Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. ¿A quién está escribiendo Pablo? A los santos en Corinto. ¿Quiénes son esos santos de Corinto? Son ex paganos, son justos de las naciones que dejaron el pecado, que fueron purificados, fueron lavados, limpiados, santificados, llenos del espíritu de santidad, y son candidatos, buenos candidatos para ser la novia del Mesías. También entre las naciones, porque Pablo fue el shaliach, el apóstol de la incircuncisión, de los no judíos. Y él está haciendo un esfuerzo impresionante para añadir a la novia del Mesías gente de las naciones. Por eso él trabaja día y noche, se esfuerza, ora, ayuna, pasa desvelos para presentar ante el Mesías en el día de la resurrección un grupo de personas que sean vírgenes puras al Mesías, que lleguen al 100. En el Salmo 45 hay un poema muy bonito sobre el rey futuro de Israel, es el rey Mesías. Puedes leer todo el Salmo y ver. En la primera parte habla del mismo rey, y está claro que habla del Mesías. Y luego, en la segunda parte, habla de la novia del rey. Y aquí encontramos en el versículo 9 al 11 estas palabras. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. Está hablando al rey. A tu diestra, en oro de Ofir, está la reina del Mesías. Y ahí viene ahora un mensaje a la reina. Este es el mensaje. Escucha, hija. Y es muy interesante que es la misma palabra que el mandamiento más importante para el pueblo de Israel. Shema Israel. Escucha, Israel. Aquí, Shemi es la forma femenina de la misma palabra Shema.
Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Aquí tenemos 3 niveles de atención. ¿Te das cuenta? Escuchar, prestar atención e inclinar el oído. Este es el proceso que tiene que pasar aquella persona que quiere ser parte de la novia o que va a ser parte de la novia. 30, 60, 100. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Escucha, presta atención, inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él porque él es tu Señor. ¿Por qué se le dice a la novia del Mesías, en este caso, que tiene que olvidarse de su pueblo y de la casa de su padre? Tiene que ver que la novia parece ser aquí que viene de un país extranjero. Olvídate de tu pueblo. Este texto a mí me ha inquietado un poquito, porque uno a la primera vista uno piensa que Israel es la novia, y es cierto, Israel es el primer candidato o la primera candidata para ser novia del Mesías. ¿Por qué aquí se presenta la esposa o la reina como una que viene de fuera? Olvídate de tu pueblo. Y la respuesta que tengo es que parece ser, y es mi convicción, parece que la Escritura está diciendo con esto que la mayor parte de los que van a ser la novia del Mesías no son de Israel originalmente, son de otros pueblos. Más del 50% de los que van a formar parte de la novia vienen de otros países que no son Israel, de las naciones. Esto no excluye a los judíos o a las tribus de Israel como parte de la novia. Pero Hashem ha extendido la invitación al mundo entero para ser parte de su proyecto de gobernar el mundo futuro. Como Adán fue puesto con su esposa para gobernar el mundo anterior, el Mesías Yeshua ha sido puesto para gobernar el mundo futuro y necesita a una mujer a su lado. Y esa mujer es tomada tanto de entre los hijos de Israel como de entre las naciones. Y la mayor parte de ellos vendrá de las naciones. En Efesios capítulo 5, versículo 29 al 32, está escrito: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también el Mesías a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia al Mesías y a la congregación. No me gusta la palabra iglesia porque no es lo que quiere decir el texto. Ahora, ya nos adelantamos un poquito en el texto de Génesis, porque esta cita de Pablo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre, está en Génesis 2:24. Pero lo quiero conectar con este pensamiento para que veamos que la congregación por la cual Yeshua murió y se entregó no está solamente compuesta por judíos, sino también de los justos de las naciones. Y eso también vemos en toda la enseñanza de la carta a los Efesios, que él derrumbó la pared intermedia de separación para que en
el Mesías de los dos pudiera hacer de los dos un solo hombre, y estamos hablando de algo celestial, estamos hablando de las esferas celestiales, no aquí en la tierra, y eso ya hablamos en otras clases anteriores. Este nuevo hombre celestial, o nueva persona, digamos, este nuevo ser humano, es la formación de la novia, es la formación de la esposa del Mesías, y es la congregación del Mesías que pasa por el proceso de los tres niveles, como vimos antes, para purificarla, vamos a ver, santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una congregación en toda su gloria, sin que tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Este es el trabajo de la preparación de construir una mujer para aquel futuro Adán, el segundo Adán, que va a gobernar este mundo. Ahora, esta congregación está compuesta por judíos y no judíos. Y este es el material que el Eterno, a través de su Mesías, está tratando para formar y forjar y construir para ser esa novia perfecta que el Mesías necesita. Tanto de judíos como no judíos. Porque aquí habla de la congregación. Congregación en la carta de Pablo se refiere a judíos y no judíos en el mundo celestial, que son uno en Mashiach. Esta es la congregación. Ahora, pasemos a Génesis otra vez. Volvamos a Génesis 2, versículo 23. Y el hombre dijo, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Es difícil traducir al español esta palabra porque el juego de palabras que existe en el hebreo no está en el castellano. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Creo que la Reina Valera tiene varona, y creo que es el único lugar de todas las escrituras que una mujer es llamada varona. Es una forma de querer decir en castellano lo que dice el texto hebreo. Génesis 2:23. Vamos a ver en Reina Valera. No, en 95 no dice eso. Creo que en 1960 de Reina Valera dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora, mujer en hebreo es Isha. Y es la forma femenina de la palabra Ish, que significa hombre. Y viene de Esh, que significa fuego. Aquí podemos también aprender cosas de las mismas palabras Ish e Isha. Ish tiene una sílaba, Ish. Fuego. Isha tiene dos, Isha. Isha. Los rabinos enseñan que por medio de esto entendemos que hay más fuego en una mujer que en un hombre. Y generalmente la mujer tiene más entusiasmo, más emotiva, tiene más fuego que el hombre. Pon 10 hombres en una habitación, hablan, discuten, pero no hay tanto fuego como cuando pones 10 mujeres en una habitación. Hablan y tienen una capacidad de expresarse, de reaccionar, y la mujer tiene más fuego que el hombre, eso está claro. Hashem la creó así. Ella será llamada Isha porque del Ish fue tomada, dice Adán. Es interesante que Adán supo lo que había pasado con él, aunque estuviese dormido. Él era consciente de lo que el Eterno estaba haciendo con él, sacando a la mujer de él mismo. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Interesante también es ver que él pone nombre.
él pone un nombre sobre ella. Antes él había puesto nombres sobre todos los animales, antes de que ella fuese formada. El varón, Hashem trajo toda clase de animales al varón para ver cómo él los llamaría. Él tenía una tarea importante de clasificar la creación y detectar el carácter y la misión de cada ser creado por Hashem. Y al poner nombre, él tenía la autoridad sobre ellos. Y ahora Hashem crea la mujer, no crea, construye la mujer de él mismo, y entonces él lo primero que hace es poner un nombre sobre ella. Será llamada Isha. Antes había visto un conejo y dice, ese será llamado conejo. Una cebra, pues cebra, pero todo en hebreo, y con significado profundo de cada palabra, porque Adán sabía muy bien el carácter. Él tenía una visión conectado con Hashem. Él pudo detectar lo que había en el carácter de cada ser creado y dar un nombre correspondiente a la misión de cada ser. Y en este caso, él tuvo la misma visión profética. Al ver a esta mujer tan maravillosa, dice, esta es Isha. Con otras palabras, la parte femenina de mí mismo. Yo soy Ish, y ella es Isha, femenino de Ish. Algo que nos une. Y dice, en hebreo dice, Zot hapa'am. No lo tradujeron bien. Zot hapa'am. Zot hapa'am. Tradujeron, esta es ahora. No me gusta esta traducción. Reina Valera dice, esta sí. Está más cerca. Esta sí que es hueso de mis huesos. Con otras palabras, ¿qué había pasado? Ahí estaban todos los animales. Hashem trajo a Adán todos los animales uno por uno. Les dio nombre, le puso ahí, categorizó toda la creación, porque él era el jefe de la creación, tenía que ejercer su autoridad, y empezó ejerciendo su autoridad poniendo nombres sobre los seres creados. Pero ninguno de ellos era bueno para él, para ser una ayuda idónea, como tradujeron. No, ninguno de los animales podían llegar al nivel del ser humano para ser un compañero o una compañera a ese nivel. Y a Hashem había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Pero entre los animales no encontró ninguno. Pero cuando había construido a esta mujer, Isha, del mismo ser humano, había sacado lo femenino y había construido, perfeccionado este ser tan hermoso. Adán la ve y dice, Zotapam, esta vez hubo un acierto. Es como decir, es difícil de traducir eso. Zot significa esta, Hapam significa la vez. Esta es la vez. Y entonces es una comparación de los animales. Ningún animal era suficientemente preparado para ser ese compañero o compañera para el ser humano, para Adán, que él necesitaba. Pero esta vez sí, Con otras palabras, Hashem ha creado para el hombre algo que es exactamente lo que él necesita y lo que le complementa, lo que Hashem puso a su lado para juntos gobernar el mundo. Las primeras palabras del hombre cuando despertó de su sueño fueron, esta vez. Esto significa que él había estado buscando entre los animales algún ser que podía ser su pareja. Según el Midrash, que son parábolas explicativas del texto hebreo, en Bereshit Rabbah 17:5, al ver que todos los animales tenían parejas, Adán se quedó con el Eterno, se quejó con el Eterno por no tener pareja. Entonces el Eterno le durmió y le proporcionó a Javá, que es la palabra Eva en hebreo, Javá.
El versículo 24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está la base para el matrimonio, entre hombre y mujer. El matrimonio es un pacto entre varón y mujer que tiene implicaciones sociales. Por lo tanto, la relación entre un hombre y una mujer no es un asunto privado. En todas las culturas hay algún tipo de anuncio público a la hora de iniciar un pacto matrimonial. El hombre no tiene el derecho de cohabitar con una mujer sin tener un pacto matrimonial con ella como base. Esto ya hemos hablado. Este texto nos enseña que primero hay un paso de abandono de la vida social en relación con la familia de los padres. Dejará a su padre y a su madre. Luego hay una unión oficial cuando una mujer se convierte en su mujer, como está escrito, y se unirá a su mujer. Y después podrán unirse físicamente para ser una sola carne, y serán una sola carne. Este es el orden establecido desde la creación para la formación de la unión entre hombre y mujer. Primero, dejar a los padres, unirse a su mujer y ser una sola carne. La unión sexual es el tercer paso de los tres. Es el resultado de tener una mujer que puede llamarse su mujer. Cuando el hombre tiene su mujer, puede unirse físicamente con ella. Si no es su mujer, es decir, su esposa, si no hay pacto matrimonial, no puede unirse para ser una sola carne con ella. La raíz de la palabra hebrea que fue traducida como unirá, y se unirá a su mujer, es davak. Davak significa pegarse, asociarse, adherirse. Es un pegamento bien fuerte que Hashem ha puesto a la hora de unir hombre con mujer. En Mateo 19 nos enseña nuestro Rebbe, y respondiendo dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La unión entre varón y mujer en el pacto matrimonial es un asunto que se registra en el cielo. En este primer matrimonio, el Eterno trajo la mujer al hombre y los casó. Después entregó a las autoridades humanas la facultad de confirmar los pactos matrimoniales. Por lo tanto, toda intención de establecer una relación íntima entre varón y mujer tiene que ser registrada ante las autoridades. Las autoridades son representantes de Dios. Los que se casan ante las autoridades lo hacen ante Dios, y en ese momento Él es el que los une. El matrimonio es un pacto hecho delante del Eterno, como está escrito en Malaquías 2:14, y vosotros decís, ¿por qué? Porque Hashem ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. Malaquías 2:14 dice que el matrimonio es un pacto. En Eclesiastés 4:12 está escrito, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Está hablando del matrimonio. En el matrimonio hay 2, pero hay 3 hilos.
Hay uno más entrelazado en esa unión entre esposo y esposa, y ese hilo, esa hebra, es el Eterno mismo que está metido en tu matrimonio. Paramos aquí la enseñanza y dejo lugar para preguntas. He escuchado yo algunas enseñanzas que eh, la novia del Mesías era Israel mismo Uh-huh. y que pues realmente los hijos, bueno, los de las naciones de la tierra, los conversos a Yeshua, no estaban dentro de la novia, solamente el pueblo judío, el pueblo de Israel. Eh, entonces, pero por lo que nos has enseñado tú ahora, eh, ¿cuáles serían, o si se pueden mencionar, o si se pueden nombrar, porque yo creo que sería mucho, los requisitos para ser parte de la novia? Lógicamente, pues creer en Mashiach, en Yeshua, la obra de redención, la obediencia a la Torah, vamos a decir, en lo que nos toca, o hay alguna otra cosa específica, hablando de mi posición, ¿no? De conversos al Mesías aquí de las naciones de la tierra, pero qué requisitos, vamos a decirlo así, eh, son importantes o básicos o esenciales para ser parte de la novia del Mesías. Lo que tú dijiste y más. Yo tengo la misma pregunta que tú. Creo que tenemos la respuesta en las Escrituras. La primera respuesta está en el Shema. Amarás, bueno, primero escuchar, prestar atención a lo que Dios te dice. Es lo primero, lo básico. El que presta atención ya es un buen candidato para ser novia. Segundo, amar a Hashem, poner sus palabras en el corazón, vivir la Torah según la parte que nos corresponde, dejar que la Torah misma me moldee. Pablo habla del proceso en Efesios, como Mashiach se entregó para purificarla a través de la palabra, por el lavamiento del agua, por la palabra. La palabra misma, la Torah, que entra en nuestro corazón, puede transformarnos, puede purificarnos. También Hashem lo hace a través de nuestras vidas, experiencias, pruebas que tenemos que pasar. Abraham tuvo que pasar 10 pruebas para ser perfeccionada su fe. Y dice, su fe llegó a ser perfecta. Ese es el nivel de la novia, que tiene una fidelidad perfecta, que siguen al Cordero por donde vaya. Tú ves la novia en el libro de Revelación. Ellos son los que son vírgenes en el sentido espiritual, que no tienen otros amantes. Ellos son fieles al Cordero por donde sea que vaya. La fidelidad, quizás, para resumir, sería la palabra clave para entender el requisito para ser novia, la fidelidad. Pablo también lo dice en 2 Corintios 11. Aquí, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción al Mesías. Aquí lo tradujeron como devoción, pero eso no está en el griego. Pero la sencillez y pureza al Mesías tiene que ver con fidelidad. Fidelidad. Fe, en primer lugar, es fidelidad. Y procuremos todos llegar a ese nivel de fidelidad, de siempre ser fiel a Hashem. Siempre. Que el Eterno nos ayude a llegar a esos niveles.
Y como yo digo, como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que me extiendo para alcanzar aquello por lo cual he sido alcanzado por el Mesías. Pero no pienso que ya lo tengo y me pongo con las manos cruzadas y ya soy novia y tendré una gloria futura. No es así. Es un constante esfuerzo de fidelidad y de lucha contra el Yetzer Hará, con el mal, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Nuestras reacciones, nuestras palabras, purificación en toda área de nuestras vidas hace falta. Hay tantas áreas que no están bajo el dominio del reino de Dios en nuestras vidas. Todavía necesitamos mucho allí. Que el Eterno vaya purificando, que seamos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y no te puedo decir más porque no sé. Sí, gracias. Fíjate que pensaba yo, bueno, tenía también por algunas enseñanzas que había escuchado que era necesario hacerse judío para ser parte de la novia. Si no, nada más no eres de la novia. Entonces, al menos con el contexto. Ajá. Los textos que hemos mirado ahora muestran lo contrario, ¿verdad? Claro, sí, por eso es que a mí en lo personal me dio mucha alegría. Bien. No es necesario, vamos a decir, hacerse judío de una manera así para decir ya soy parte de, o sea, considerarse ya parte de. Entonces los de Corinto se hicieron todos judíos para ser desposados con el Mesías. Como dice Pablo, os desposé a un esposo. Ya fueron desposados. Sí, ese pasaje me abrió mucha luz, entonces, y los otros pasajes. Bien. Gracias. Baruch Hashem. Estefan, ¿Sí? ¿podemos entender entonces que aparte de la novia también están los invitados de la novia? Sí. Los que no son novia, pero que alcanzan, como tú has dicho, la salvación y las bendiciones del mundo venidero, también, o sea, están los invitados de la novia. De la boda, sí. Así es como yo lo entiendo también. Porque el amigo podía representar también los amigos del novio, ¿no? Sí. O el amigo. Sí. Hay invitados. Sí. Que no están al mismo nivel que la novia, pero también están invitados a una ceremonia, que también son importantes, porque se invitan a personas importantes. Sí. Dice mi esposa que los invitados se van, pero la novia queda, pero cariño, son imágenes, son ilustraciones. Lo que pasa es que la boda nunca termina. Bueno, según entiendo, la boda durará 1000 años. Que es el milenio. Que corresponde a Sukkot. Sí. Y después de Sukkot está Shemini Atzeret, que es el 8º día, y es el nuevo cielos y nueva tierra, donde morará la justicia. Y no sabemos lo que seremos. Pero ahí Hashem tiene muchas sorpresas. ¿Tienen diferentes privilegios la novia y los invitados de la novia? Yo creo que sí. Sí. Has dicho que en función del grado de fruto que den, ¿no has dicho? Según el fruto que den, pues así tendrán una recompensa mayor o menor. Se habla de, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, otro sobre 2. ¿No? ¿Cómo era? Y también habla de las el que tenía 5 y ganó otros 5. El que tenía 2 ganó otros 2. Pero ahí vemos diferentes estados de recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Según entiendo, tiene que ver con intimidad. La novia es la que puede estar más en una intimidad superior con el novio, más que ninguno de los invitados. La unión perfecta con él. Puede subir a las esferas espirituales superiores. No entiendo todo, pero eso es como veo.
Claro, lógicamente la novia tiene una relación diferente con el novio que los invitados a las bodas. Sí. Sí. Las bodas del Cordero que habla Apocalipsis, ha dicho que dura, estas no son eso dura 1000 años. Sí. No. ¿Has dicho 1000 años? 1000 años. Las bodas del Cordero. Sí. Pero yo había entendido que en el arrebatamiento, mientras están, digamos, del Eterno, mientras están derramando las copas de la ira, es cuando, digamos, los creyentes no estarán ahí, en la tierra, ¿no? Ajá. El Eterno está derramando su ira, y después será cuando, juntamente con el Mesías, vengamos a reinar en la tierra. Sí. ¿Eso dura 1000 años? El reinado sí. El reinado sí, pero las copas de la ira... 3 años y medio. 3 años y medio. No sé, no. Perdón. La ira no son 3 años y medio. Yo creo que es poco tiempo. La ira es poco tiempo. Sí. Digamos 10 días. Digamos 10 días. 10 días. Para decir algo. Ahora, Sí. esto del arrebatamiento al aire, no fuera del aire, dentro de la atmósfera, yo veo que ese es el tribunal del Mesías, El tribunal, claro. donde cada uno será evaluado, su vida será evaluada, para saber qué posición tendrá en el reino venidero. Por eso tiene que venir antes. El juicio viene antes del reinado, para que todos los que son de Mashiach sean juzgados según sus obras y tendrán recompensa conforme a su fidelidad en esta vida, para tener autoridad en diferentes niveles durante el reinado mesiánico. Así es como lo entiendo. Bien. Amén. Claro que sí. Y digo todas estas cosas con mucho temor y mucho respeto, porque nuestro entendimiento de estas cosas del futuro es limitado. Con reservas a cambios, digo. Según entiendo, es lo que enseño. No sé si me escucha. Sí. Adelante, Claudia. ¿Me escuchas? Tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta. ¿Han escuchado pláticas que sí va a haber arrebatamiento, otras que no va a haber arrebatamiento? Pero casi estoy segura que usted tiene unos estudios acerca de que no va a haber tal evento como le enseñaron a uno del cristianismo. Uh-huh. En un lugar, Pablo dice que seremos arrebatados al aire para encontrarnos con el Mesías en el aire, ¿no? También hay otro lugar que dice que el Eterno enviará sus ángeles a los 4 vientos y reunirá a los escogidos de los 4 confines de la tierra. Yo creo que es el mismo evento. Y entonces, no creo que el arrebatamiento, como se ha presentado, hay diferentes teorías en todo esto. En primer lugar, no se trata de ser llevado al cielo, más allá del sol, como dice la canción, porque Pablo no habla de ser arrebatado más allá del sol, sino arrebatados al aire, donde hay aire. Y donde está el sol no hay aire. O sea, el arrebatamiento no es tan lejos, está en el aire. Es para encontrar al rey cuando él viene a la tierra, encontrarle en los aires. Y por otro lado, la escritura no enseña que el Mesías va a venir de una forma secreta, no visible, porque se habla en muchos sectores del cristianismo de una venida invisible y un arrebatamiento. Todos los que son del Mesías serán quitados de la tierra.
y después de 7 años Él vendrá visiblemente. Y durante ese tiempo va a haber una gran tribulación y la única forma de ser salvo es dar su vida. Y entonces reinará el anticristo y va a haber un gobierno mundial muy maligno en la tierra, todas estas cosas. Diciendo que el que cree en el Mesías Yeshua se escapará del gobierno del anticristo, se escapará de la gran tribulación por el arrebatamiento. Esa parte no la creo. Yo creo que el arrebatamiento es un tiempo muy corto. Porque el Mesías viene, todo ojo le verá, se quedará en el aire un tiempo, los muertos en el Mesías resucitarán primero, los que vivamos en ese tiempo seremos juntamente con los muertos arrebatados al aire, experimentaremos una transformación y ahí tendremos un juicio, no juicio para saber si seremos salvos o no, porque ya lo somos, al haber sido arrebatados ya somos salvos, pero sí es un juicio de evaluación para saber qué posición tendremos en el reino venidero. Y eso durará muy poco tiempo. Y el Mesías, o sea, le vamos a encontrar en el aire en su venida a la tierra. Él está de camino a la tierra y nosotros le encontraremos en el aire cuando Él baja a Jerusalén. Y nosotros bajaremos con Él a la tierra. Así es como yo lo entiendo. Ok. Ok, sí. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. ¿Los justos de las naciones que forman una parte de la novia del Mesías se refiere al judaísmo mesiánico o incluye a otros que tengan fe en el Mesías? Incluye a todos los que son del Mesías. Si son de color verde, rojo, amarillo o gris, no importa. Si son de un sistema o de otro, no importa. Si ellos son de Mashiach, ellos tendrán una posibilidad de ser parte de la novia. Tendrán parte en el mundo venidero. Los que son del Mesías. Si quieres que yo sea más específico, digo, entre los cristianos habrán millones que pasarán al mundo venidero. Y entre otros grupos también. ¿Alguna pregunta más? Aquí tengo una pregunta. ¿Se debe tomar en cuenta la mujer para las decisiones importantes de la familia? Pregunta mi esposo. Absolutamente que sí. La mujer fue dada al esposo, a su esposo, para gobernar juntamente con él. Y si él no consulta con ella, él no puede gobernar bien. Bien. Estefan, Sí. ¿y qué ocurre cuando el matrimonio tiene dos opiniones diferentes y no llegan a un acuerdo? Pues, ¿qué ocurre? Pues hay tensiones y problemas. ¿Cómo se resuelve? En primer lugar, los dos tienen que tener la misma actitud para que salga todo bien. Como dice Pablo, que nadie busque su propio bien. Nadie busque su propio bien. Yo no busco mi bien. Tengo que buscar la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y específicamente en mi matrimonio, en mi familia. Si los dos tienen esa actitud, ya tienen una base correcta para empezar. Porque Dios tiene una sola voluntad para el matrimonio, no dos. Por lo tanto, si el varón quiere una cosa, la mujer quiere otra, Dios quizás querrá una tercera cosa. Y los dos tienen que ceder ante la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiera. Quizás Dios quiere lo mismo que quiere el varón. Entonces la mujer tiene que ceder ante lo que quiera el varón porque es lo que Dios quiere. Quizás Dios quiere lo que quiere la mujer. Entonces el varón tiene que ceder ante la voluntad de la mujer porque es lo que Dios quiere. No porque sea que el varón lo quiera o que la mujer lo quiera, sino porque eso es lo que experimentan
que es la voluntad de Dios. ¿Cómo se sabe la voluntad de Dios? Primero, por escudriñar las Escrituras. Segundo, por orar juntos y buscar la dirección del Espíritu que el Eterno pone en nuestros corazones. Cuando hay disensión y no se sabe bien qué decisión tomar, en la última, digamos así, si estamos en un extremo y hay conflicto entre los dos, bueno, yo sugiero que tomen un tiempo de orar y si pueden también ayunar para que los dos tengan una convicción de cuál sea la voluntad de Dios. Hay veces que el Eterno voy a decirlo de otra forma. Hay momentos cuando el varón él tiene la facultad de tomar la decisión, él tiene la autoridad de Hashem, por ser cabeza de su esposa, de tomar decisiones sin consultar con ella, pero no hace bien. Tiene la autoridad para hacerlo, pero no puede abusar de su autoridad. Hay veces que la mujer no sabe si está bien o mal, entonces en esas situaciones el varón tiene que tomar la decisión según lo que él piensa que es la voluntad de Dios para la situación. Y Hashem ha dado al varón la capacidad de evaluar una situación escuchando todos los argumentos que tiene la esposa y después tomar decisiones. Y ahí el varón también tiene que tener una vida de oración constante, una sensibilidad al espíritu. Y si él toma decisiones a base de eso, si tiene una mujer espiritual que no busca sus propios intereses, la mujer le va a apoyar en esa decisión. Porque ella sabe que es la voluntad de Dios. Y a veces la mujer necesita doble fe, fe en Hashem y fe en su esposo. La mujer está más capacitada, necesita más fe. Fe en que Hashem puede dirigir la familia a través de mi esposo. Amén, amén. Está muy bien, sí. Amén. Doctor Pietre, mi esposa quiere hacer una pregunta. Adelante. Llegamos a mitad porque no sabíamos bien el horario, pero una pregunta es... Acércate al micrófono un poquito más, por favor. La pregunta es si vemos a partir de los 3 primeros capítulos de Génesis y lo que pasa con la caída con las consecuencias del pecado, la caída del hombre, se determina un cambio en la relación del hombre y la mujer frente a Dios. Sí. Y entre ellos mismos. Sí. Donde la mujer pasa a ser sujeta al hombre y se cambia su posición y bueno, pues, si se lee en el capítulo 3 de todas las consecuencias de que vienen a ser diferentes ya con dolores, con el sudor de mi frente tienes que ganar, hacer tu comida, bueno, todas estas cosas que puedes ver ahí. No escucho bien. Acércate al micrófono, se oye mucho eco de la habitación. Ya. Sí, hablaste de que después de la caída hubo un cambio en la relación entre hombre y mujer. Sí. No solo entre hombre y mujer, sino con Dios también. Sí. Al venir Jesús, o sea, al venir Yeshua y presentarse como el Cordero y limpiarnos de todos los pecados y o sea, pagar por nuestros pecados, el presentarse como ese Cordero con todo lo que significó la caída del hombre. ¿Cómo viene a restaurarse o en qué posición queda la nueva familia? ¿Qué cambia? ¿Hay un cambio en eso o seguimos con la misma consecuencia? Yo creo que hay las dos cosas. Por un lado, la muerte es una consecuencia de esa caída, ¿verdad? Sí. Y nosotros seguimos muriendo. Sí. Es una muestra de que no quitó esa consecuencia. Porque nosotros seguimos muriendo. Y el hombre y la mujer se quedaron desnudos. La ropa que tenían antes de la gloria de Dios desapareció.
Cuando uno recibe a Yeshua y es perdonado, no recibe ropas de luz. Tenemos necesidad de vestirnos con ropa que tienen todos los hombres. Ahí no, tampoco vemos una transformación. La restauración total será en la resurrección de los muertos. También el Yetzer Hará, el mal instinto, entró en el hombre, el pecado entró en el mundo, y el Eterno no lo ha sacado de nosotros. Todavía tenemos inclinaciones al mal, todavía tenemos tentaciones, ¿verdad? Muestra de que aunque hayamos recibido la obra del Mesías, no es completa todavía en nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos decir que como la caída del hombre y la mujer causó esto, pues todas estas cosas ya son anuladas, porque todavía la mujer da a luz con dolores, ¿verdad? No hay ningún cambio. Una mujer que recibió la salvación da luz con dolores igual que una mujer que no recibió la salvación. Las consecuencias están allí, evidentes. Sin embargo, por medio de la salvación, nosotros podemos, hay un poder dentro de nosotros que sí puede dominar parte de estas cosas. Potencialmente lo tenemos para el futuro, para la resurrección, pero ahora mismo también podemos recibir algo de esto. Con otras palabras, podemos dominar el instinto maligno dentro de nosotros. Podemos recibir sanidad de enfermedades mortales. Tenemos poder sobre la muerte. Incluso podemos resucitar muertos. Si vemos que la muerte ha venido prematuramente para una persona y no es su tiempo, tenemos posibilidad de resucitar a ese muerto. Nosotros ya recibimos parte de la redención, pero es una parte nada más. Hemos gustado los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos. Y la relación entre hombre y mujer cambia un poquito. El hombre, en lugar de dominar a su esposa, debe ser más sensible a ella, porque la situación del pecado que entró y la relación entre el hombre y mujer causó una relación de dominio sobre la mujer por parte del hombre, que es un aumento de lo que había antes. Y esa parte también puede menguar, que la mujer no tenga temor de su esposo, porque es una situación causada por este pecado que entró, digamos, que muchas mujeres temen a sus esposos. Y eso hay que trabajar para quitar. Y ejercer la autoridad correctamente y no dañar a la esposa y demás. Ahora, ten en cuenta que todo lo que pasó, y lo vamos a ver en la próxima clase, con la ayuda del Eterno, si llegamos, todas las cosas que vienen como juicio sobre Adán y Eva, Adán y Jabá, son aumentos de cosas que ya existían antes. Dice, multiplicaré los dolores de tu parto. O sea, tenía dolores antes, pero no tan fuertes. Con otras palabras, la relación entre esposo y esposa, donde el esposo es la cabeza de la mujer, no es una situación nueva después del pecado, como algunos predican por ahí. Ya existía, pero fue un aumento de forma que se convirtió en una maldición para la mujer. Y para el hombre también. Pero existía antes, porque Adán vivió, puso nombres a todos los animales antes de que fuese hecha la mujer. Por lo tanto, él ya tenía un recorrido y una responsabilidad de enseñar a su esposo cuáles eran los nombres de los animales y también qué fue lo que Hashem le había mandado al varón, porque mandó al hombre comer de todos los animales, de todos los árboles menos uno. Eso lo dijo al hombre antes de que fue hecha la mujer. Entonces ahí vemos una prioridad de instrucción de la palabra de Dios viene del hombre para la mujer.
La mujer no debe enseñar a su esposo, el esposo debe enseñar a su esposa la palabra de Dios. Y en un matrimonio donde la mujer toma el control espiritual y enseña al esposo, no es un matrimonio ideal. Puede ser bueno por un tiempo, pero el hombre tiene que tomar su responsabilidad y llevar la parte de sacerdocio del hogar principal y enseñar a su esposa y el resto de la familia la palabra de Dios. Y eso lo hacía Adán antes de la caída en el pecado. Espero haberme explicado bien. Sí, sí lo hizo bastante. Muchas gracias. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de las congregaciones? Porque parece ser que la mujer como que está relegada a un segundo lugar. Entonces me gustaría conocer un poquito más de esto. Wow. Yo creo que esa pregunta la vamos a dejar para más adelante, porque es extensa. Es una buena pregunta y muy importante. Yo diría, como resumen, el papel de la mujer siempre es el mismo. Ser un apoyo para el varón. También en la familia, y también en la congregación, también en el gobierno del país. La mujer, juntamente con el hombre, ellos fueron creados juntos para gobernar. El varón tiene la responsabilidad principal y la mujer tiene la responsabilidad de apoyar, de ser una ayuda idónea en ese papel que tiene el varón. Y eso, cómo se hace en la práctica, ya eso ya no podemos entrar en esta clase de hoy. Gracias. Habrá su tiempo para todo, ¿verdad? Sí, yo estoy para vosotros. Estoy aquí para vosotros. Y os pido que vengáis todas las clases, así tendremos continuidad en lo que estamos enseñando. Una inquietud. Yo llegué a estas clases el día de hoy, primera vez, por una serie de conferencias que usted estaba dictando sobre quiénes somos, que me compartieron y después me di cuenta que estaban en la internet. Sí. Surgen muchas inquietudes, muchas dudas, y sé que usted debe tener también documentos al respecto de todo esto. Una de las inquietudes que creo yo es muy importante, que usted ha insistido mucho, es en el concepto de Ehad, y es un concepto que estoy aprendiendo a entenderlo, pero no lo entiendo a profundidad, porque esto tiene que ver también con el matrimonio, lo que estábamos estudiando el día de hoy. Correcto. No sé en dónde o cómo hago para ponerme a leer y a profundizar acerca de esto, porque creo yo lo poquito que he podido ir aprendiendo es algo supremamente importante y creo que fundamental para entender prácticamente de aquí para adelante todo lo que tiene que ver con las cosas del Eterno. Correcto. Estás por muy buen camino, Carlos. Y te digo una cosa, yo tampoco entiendo lo que es Ehad. Intento entenderlo. Y una cosa es aquí, pero otra cosa es aquí en las manos, y en el corazón, y en tu boca, y en tu relación con los demás. ¿Qué significa ser uno? Ahí necesitamos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Eso mismo creo yo y lo siento en mi corazón. De ahí la necesidad de seguir aprendiendo. Sí. Bien. Vamos a parar aquí hoy.